nombre es Nicolás Salmón, soy psicóloga. Y bueno, para estar en una universidad docente hay que cumplir con unos requisitos de estudios conducentes a títulos que prefiero pues obviar. La idea es que he pensado algunas cosas que esta noche voy a compartir con ustedes acerca de la psicología ante los problemas del desarrollo humano. Estas son unas reflexiones apenas incipientes, reflexiones que en un primer momento podrían parecer algo disgregadas, puede ser el esfuerzo por darles una coherencia, pero entre la locura y la cultura pues la línea divisoria es muy delgada. Vamos a tratar de ser coherentes con ello, y lo otro es que sea algo un poco más conversado. Sin embargo, yo tengo mis ideas y mis notas aquí escritas porque necesito seguridades personales, pero en algún momento tendremos la posibilidad de conversar más, sobre todo porque esto cuestiona nuestro quehacer profesional y los desarrollos de la disciplina a nivel norteamericano y a nivel europeo está generando una serie de inquietudes acerca del papel de los psicólogos frente a todo este problema del hambre, de la exclusión social, de la violencia de género, del maltrato al más íntimo, el maltrato a los niños, a las mujeres. La idea de que algunas razas, algunos grupos étnicos, algunas personas no merecen compartir con nosotros el mundo. Los problemas relacionados con enfermedades, pandemias, VIH-Sida y otra serie de virus que están atentando contra la vida y la posibilidad de tener una vida larga, saludable y creativa, como una de las capacidades o uno de los derechos. Entonces, de manera así algo informal, pensé un poco en titular esta conferencia, si le podemos dar este nombre a esto, la psicología ante los problemas del desarrollo humano. No soy muy ducha en este tema de la tecnología, pero vamos a hacer un mayor esfuerzo también. ¿Qué nos vamos a proponer entonces en este espacio? Vamos a tratar de identificar los desafíos para la praxis psicológica en los objetivos del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, es decir, cómo pensar la salud psicológica en estos programas del desarrollo humano. Espero que cumplamos con este objetivo. El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio para ser o hacer lo que él desea hacer o hacer. El desarrollo humano podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve. También podría ser considerada como una variable fundamental para la calificación de un país o región. Aquí hay unos aspectos bastante importantes, y es la idea de elegir lo que se quiere ser como persona y lo que se quiere hacer. Está la idea de tener recursos, de tener bienes y de tener un entorno que facilite ese deseo de ser y de hacer, pero también es un criterio para evaluar la calidad de vida en una región y en un país. O sea que no solamente involucra el tema de los recursos y de los bienes y del desarrollo económico de una región o de un
país, sino que cuestiona también qué está haciendo esa región o qué está haciendo este país por promover un entorno en el que las personas, sus ciudadanos, puedan desarrollar su idea de ser y su idea de hacer de su vida una manifestación de creatividad. En un sentido genérico, entonces, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los individuos, comunidades e instituciones de la capacidad de participar efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es próspera tanto en un sentido material como espiritualmente. Este es otro elemento pues, importante dentro de esta visión del desarrollo humano, que ya no solo se enfoca en el aspecto del sentido económico, el sentido de la posesión de los bienes materiales, sino que también se está preguntando o está incluyendo la dimensión del desarrollo espiritual. El otro aspecto es la participación. Ya no tenemos o no concebimos una sociedad humana en la que los seres humanos no tengan la libertad de participar en la construcción de una sociedad. Ya no tenemos un enfoque jerárquico, o por lo menos está seriamente cuestionado la idea de un enfoque jerárquico vertical, en la que hay una autoridad que dicta qué es desarrollo humano, o cómo deben vivir las personas, o cómo deben vivir los pueblos, o cómo deben ser las sociedades, sino que se trata de una visión mucho más comunitaria, mucho más participativa, mucho más comunitaria, en el que las distintas personas, con sus distintas capacidades y sus distintas formas de ser, puedan participar activamente en la toma de decisiones de lo que conviene a una sociedad. Y esto es estrictamente en el sentido político. La pregunta para la psicología es si todavía va a conservar la idea de que los psicólogos somos los que le decimos a las personas cómo deben vivir sus existencias, cómo deben llevar sus relaciones de pareja, cómo deben vivir sus vidas familiares, cómo deben tomar decisiones laborales y una cantidad de atribuciones y de particularidades en las que los psicólogos a veces hemos creído y a veces caemos en ese tipo de comportamiento autoritario. El ser humano se encuentra en un constante cambio, lo quiera o no. Hoy no tenemos las mismas células que teníamos ayer y probablemente ya hemos dejado unas células en los lugares que hemos visitado hoy y somos diferentes. No solo en lo referido a los avances tecnológicos cambiamos, de lo cual estamos al tanto, ¿verdad? Sino también en todo lo que se refiere al desarrollo del individuo en sí mismo como persona. En un sentido positivo, es decir, la persona trasciende, se desarrolla, se hace mejor de lo que era ayer, se supera a sí mismo. Pero también en un sentido negativo hay cambio. La persona regresiona hacia niveles menos humanos en su comportamiento y cada vez se siente enajenado y se siente no semejante al grupo de los humanos. Es por ello que el concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que también fue redefinida, ¿sí?, en su papel frente al desarrollo. ¿Sí? Así pues, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en adelante PNUD, define hoy el desarrollo humano como el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y sus oportunidades. Las sociedades entonces están obligadas a garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y llevar así una vida creativa y productiva conforme a sus necesidades e intereses. En esta exigencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano se encuentran inscritas todas las disciplinas de
de las ciencias sociales humanas, disciplinas de las humanidades y por ende la ciencia. ¿Cuál es entonces el reto en este sentido? Para la psicología específicamente, esto no quiere decir que se incluyan las otras disciplinas y la ciencia misma, pero en tanto yo soy psicóloga y puedo relativamente hablar de ello. Entonces, el reto de la psicología es cómo ella puede ayudar a ampliar las opciones para construir capacidades. Ya no se trata de decirle a la gente o a las personas cómo deben ser, sino acompañarlas en el proceso de construcción de la capacidad para definir qué tipo de vida quieren vivir, cómo quieren ser y qué hacer con ello. En síntesis, podríamos decir que el desarrollo humano es sinónimo de libertad humana. ¿Cuáles son esas capacidades básicas que los psicólogos tendríamos que ayudar a promover y a alcanzar? ¿Sí? Tenemos entonces la capacidad de llevar o para llevar una vida larga y saludable. No se quieren poner más. Llevar una vida larga y saludable. Tener acceso a los recursos que permitan vivir una vida digna. Libertad política para participar en las decisiones que afectan a la comunidad. Acceso a la educación. Gozar de la garantía de los derechos humanos y desarrollar la capacidad de respetarse a sí mismo. Diría, bueno, esta es una capacidad que se debe desarrollar, es una capacidad que se debe construir. No se supone que de suyo se espera que las personas tengan en sí mismas la capacidad de respetarse. Pues no, el respeto a sí mismo es una capacidad que se construye y es una capacidad que se desarrolla. Y es una capacidad que solo podemos construir en compañía de otros y en ciertas circunstancias. Porque es una capacidad que va a depender de la forma como hemos sido cuidados. Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés al que leo mucho, decía en un texto que se llama La contribución de la madre a la sociedad, en 1963, decía que era muy importante que los ciudadanos pudiesen preguntarse en la elección de un dirigente o de un monarca o de un líder político por la infancia de ese líder político, de ese monarca o de ese dirigente o de ese presidente. Porque de la misma manera como había sido cuidado de niño, probablemente iba a cuidar los destinos de una nación, de una región o de un país. Entonces, en ese sentido, el respeto a sí mismo es una construcción humana que solo puede darse cuando llegamos a insertarnos en la comunidad de los humanos y los integrantes de esa comunidad de los humanos nos da la bienvenida a la comunidad de los humanos y nos hace sentir semejantes a ellos. Si eso no ocurre, si por el contrario ocurre en procesos de inclusión social, la probabilidad de que la persona construya el respeto por sí misma es bastante difícil, por no llegar a un nivel de sí misma. Es decir, nosotros vamos descubriendo en nuestro proceso de humanización lo que implica la dignidad humana y el respeto humano. El bienestar humano sería entonces la finalidad última del desarrollo humano y importa mucho más que cualquier desarrollo económico y cualquier desarrollo social.
El enfoque sobre el desarrollo humano ha constituido el eje de trabajo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde hace más de 15 años. Yo hice más o menos un rastreo en bases de datos, de libre acceso, de acceso restringido, y los programas que hay, las investigaciones o los artículos o los textos que hay sobre la psicología frente a los desafíos del desarrollo humano son bastante mínimos. Y desde hace 15 años ya el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano viene trabajando en todo este enfoque. Al asignar a las personas un lugar central en el proceso de desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas ayuda a los países a formular políticas que promuevan la ampliación de las opciones para las personas, mayor acceso al conocimiento, mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre, libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades comunitarias, entre otras. Aquí quiero hacer un señalamiento de algo que me ha preocupado respecto a la participación de los psicólogos en los proyectos sociales a nivel de municipios, de país, de región, de nación. No puedo generalizar porque tendría que conocer la participación de todos los psicólogos en los proyectos, en el desarrollo de los proyectos sociales que tienen que ver con políticas de Estado, pero me ha llamado la atención, y esto lo baso en mi experiencia como asesora de prácticas en psicología en esta universidad, en la Universidad de la República. Y mi pregunta es que quienes participan en el diseño de estos programas sociales, de estos proyectos sociales, no tienen formación como psicólogos, y es muy reducido, por decir mínimo e inexistente, la participación de los psicólogos en la creación de estos proyectos sociales. Cuando estos proyectos o estas propuestas llegan a los psicólogos como propuestas laborales también, lo que se le pide al psicólogo es la obediencia en la ejecución del proyecto. Pero los psicólogos pocas veces se atreven, y ahí sí me incluyo porque creo que ahí sí tengo algunas responsabilidades personales si lo hago. Los psicólogos cuestionan la eficacia, no cuestionan la eficacia de estos programas, y no cuestionan si estos proyectos están realmente permitiendo el desarrollo humano en las comunidades. Los psicólogos a veces parece que estamos entrenados para ser obedientes y poco críticos de este tipo de proyectos sociales, y eso es preocupante, porque una de las consecuencias que yo alcanzo a vislumbrar es la ineficacia de la disciplina y la poca fiabilidad en la intervención psicológica. Y la pregunta que se hizo Henri Chellet en 1977, ¿los psicólogos para qué? Esta nueva visión del desarrollo humano plantea para la psicología el reto de revisar sus concepciones tradicionalmente biologicistas del desarrollo humano y superar el reduccionismo conceptual como la ideologización del capitalismo. En algún seminario en la Universidad de San Buenaventura, que tuve la oportunidad de participar revisando críticamente el concepto de desarrollo en psicología, encontré que el concepto de desarrollo que maneja la psicología está muy relacionado con la idea de progreso económico. Entonces, tú eres sano si tú has vivido de manera satisfactoria ciertas etapas, y la vivencia de esa etapa te prepara para la vivencia de otra etapa. O sea que cada etapa es el prerequisito en línea ascendente para hablar de normalidad. Sin embargo, estas cuestiones que son básicamente identificables en los conceptos de desarrollo de la psicología y cómo la psicología académica ha trabajado esto, no supone que sea una camisa de fuerza. Es decir, las teorías son aportes
teóricos, de los investigadores, para comprender un determinado fenómeno humano, pero no son dogmas. ¿Sí? Una ciencia avanza, he aprendido yo por epistemología, porque hay un interés de todo estudioso de una disciplina, de una ciencia, por falsear las teorías, no por comprobarlas. ¿Sí? Esta es la postura de Karl Popper, de tal manera que solo se producen las revoluciones científicas y las revoluciones paradigmáticas siempre que hay un científico o un investigador insatisfecho con las teorías, y siempre se pone el reto de falsear las teorías que existen, es decir, siempre va a la casa del contraejemplo. En este sentido es que para Popper progresa la ciencia. Reflexionar entonces sobre este desafío para la psicología, ¿sí? Es necesario entender para ello la relación que existe entre el nuevo enfoque del desarrollo humano y la forma como se llevan a cabo los procesos que la constituyen. De igual manera, reconocer el modelo social en el que surgió la disciplina psicológica y el tipo de modelo social que pretende y apoya el concepto de desarrollo humano. ¿Qué quiero decir con esto? La psicología nació con la modernidad, la psicología es un proyecto de la modernidad, la psicología es una institución de la modernidad, y la psicología surgió como disciplina básicamente para apoyar dos ideales de la modernidad: la idea de orden y la idea de progreso. En ese sentido, la psicología sirve a los fines de un modelo capitalista de la modernidad para trabajar el orden en la visión de la adaptación de los seres humanos a los sistemas ambientales, sociales y económicos y a sus instituciones. Y la psicología trabaja la idea de progreso para el modelo de la modernidad, el modelo económico capitalista de la modernidad, con la idea de que el ser humano debe tener una cierta forma de ser para ser considerado alguien que progrese. Sin embargo, tenemos la posibilidad, hace más de 15 años, con esta propuesta de desarrollo humano, de apelar a una nueva visión de los problemas humanos, colocar a la población en el centro del cambio político y económico es un pensamiento muy profundo. Nosotros los psicólogos debemos pensar qué tipo de exigencias y qué tipo de cambios disciplinares y teóricos tienen que ocurrir en nuestra disciplina para acompañar el proyecto de las Naciones Unidas sobre el desarrollo humano. Exige nada más y nada menos que una revolución de nuestro pensamiento. Es básicamente esto que tengo aquí. La consecuencia de colocar la población en el centro del cambio político y económico, esas consecuencias son muy profundas y exige una revolución de nuestro pensamiento. Y cuando quiero decir una revolución de nuestro pensamiento, no solamente nuestro pensamiento personal, sino que requiere una revolución del pensamiento psicológico. Requiere que redefinamos la forma como hacemos investigación, ¿sí? Y la forma como estamos haciendo la disciplina, no solamente en las aulas, sino en nuestras prácticas cotidianas como psicólogos. Según el informe del desarrollo humano del 2011, el proceso de desarrollo debería por lo menos crear un ambiente favorable que dé a los individuos y a las colectividades una posibilidad de realizar su potencial y llevar una vida creativa, productiva, que se adecue a sus necesidades y sus intereses. Esta perspectiva no es nueva en absoluto. En la doctrina de la antigüedad, el desarrollo humano ocupaba un lugar bastante importante. Los griegos se preguntaban era por la felicidad humana, que era lo que hacía un ser humano fuera feliz. Y también lo tenemos en la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II en sus encíclicas no se cansaba de hablar de que sin justicia social no podía haber paz, y sin justicia social no podía haber desarrollo humano. Y también en la tradición de la filosofía moral se pone de relieve esta problemática.
necesitamos investigar qué es lo que constituye la felicidad, qué es lo que hace feliz a un ser humano, y necesitamos investigar qué es trascendencia, no desde el punto de vista teológico y moral, sino desde el punto de vista de aquello que nos hace mejores seres humanos. Y también necesitamos investigar cómo realizar o cómo la psicología puede ayudar a realizar el bienestar humano. Hay una filósofa que leo mucho porque se ha atrevido a tomar, en el sentido de osadía, tomar la obra de Donald Winnicott y darle una utilidad de tipo político, de tipo filosófico, aspecto que me ha llamado mucho la atención porque realmente no conozco al psicólogo que haya tomado las ideas de Winnicott y darle un alcance político y filosófico a estas ideas. Ella se llama Martha Nussbaum. Es una mujer bastante interesante. Ella recibió recientemente el premio Príncipe de Asturias, lo recibió de España. Es un premio que se da a los investigadores, los mejores pensadores en ciencias sociales. Y su discurso está en internet, por si acaso pues quieren curiosearlo por ahí. Es un discurso bastante cortico, pero bastante sustancioso. Ella, en un texto que se llama Las fronteras de la justicia, dice que no hay ninguna teoría del contrato social. ¿Recuerdan a Rousseau? El contrato social sigue vigente, todavía sigue vigente dentro de nuestros acuerdos políticos. Entonces, dice ella que no hay ninguna doctrina del contrato social que incluya a las personas con graves y raras deficiencias físicas y mentales en el grupo de los que deben escoger los principios políticos básicos. Por otro lado, el biólogo Francisco Maturana nos habla en un texto que se llama El sentido del humano, que son una serie de conferencias compiladas que ha dado a lo largo del mundo, ha sido invitado, y tiene un texto que se llama Niño limitado o Niño diferente. Y él va a afirmar allí que en biología no existe algo así como la discapacidad. En biología existen las diferencias. En biología, los organismos hacen una serie de transformaciones y de adaptaciones organísmicas y orgánicas para adaptarse a un medio. Y de acuerdo a esas particularidades, establecen transacciones con un medio. Entonces hace una pregunta: ¿de dónde la psicología ha sacado la noción de discapacidad si en biología no lo hay? Es una interesante pregunta. La teoría del contrato social, nos va a decir Martha Nussbaum, parte de la idea de que este se establece entre personas libres, iguales e independientes. Y dice, pues claro, los filósofos, específicamente Rousseau, cuando propone la teoría del contrato social, está en un contexto social, histórico particular. En esa época las mujeres y los niños no participaban, y las personas que tenían deficiencias mentales y físicas eran excluidas, eran escondidas, ¿sí? Y las familias las recurrían. Entonces, si ese era el imaginario social, pues no se podía concebir la idea de que estas personas con deficiencias físicas y mentales hicieran parte de quienes tenían que elegir las condiciones de vida en las que toda persona en una sociedad debería vivir. Entonces, ni todos somos iguales, ni todos somos tan libres como deseamos, ni somos independientes. Nosotros somos interdependientes. El desayuno de esta mañana tuvo mucha colaboración, ¿cierto que sí? Nosotros no somos independientes para producir la leche que nos tomamos, ni el tinto y esas cosas así. Entonces, la verdad, esa es una falacia. La modernidad, que es otro ideal de la modernidad, es la idea de una autonomía absoluta y por lo tanto una independencia absoluta. Somos seres interdependientes. Y lo que yo haga tiene una afectación profunda en mi congénero. ¿Sí? Pero bueno, estas eran las condiciones, o son las condiciones desde las que se pensó la teoría del contrato social. Entonces, uno de los retos es que la psicología debe pensar acerca de la deficiencia y de la discapacidad
o si vamos a comenzar a hablar de capacidades diferentes. Desde ese punto de vista tampoco tiene sentido hablar de inclusión social, porque si tenemos capacidades diferentes simplemente tenemos formas diferentes de participar. ¿Sí? Pero ojo, eso es un asunto que hay que desarrollar. Esto está dentro del contexto de la filosofía política, pero traído, ¿sí?, de un enfoque psicoanalítico, ¿sí?, que es el enfoque de Donald Winnicott. Dice Martha Nussbaum que si nosotros concebimos, ¿sí?, que las personas escogen los principios como si fueran para una sociedad en la que ellos mismos fueran a vivir, las personas que no están incluidas en el grupo contratante original no tienen libertad para rediseñar los principios de justicia para todos. O sea, un asunto pendiente en nuestras agendas y nuestro trabajo social, ¿sí?, es cómo la psicología puede promover, ¿sí?, la idea, ¿sí?, y hacer una serie de trabajos concretos en donde las personas con capacidades diferentes sientan la libertad política de poder participar, ¿sí?, en las decisiones que se toman en una comunidad, porque en esa comunidad ellos también van a vivir. O a nosotros nos gustaría que eligieran las condiciones de vida de la comunidad en donde nosotros vivimos. ¿Sí? Creo que sí. Creo que sí. La más de las veces, a nuestro pesar. O sea, poco nos importan las decisiones políticas a veces que se tomen en las comunidades. Pero voy a ponerlo un poco más cotidianamente. A nosotros nos gustaría que hubieran cambios en nuestras casas sin que tomaran en cuenta nuestra participación. Bueno, pero es para la sociedad, en nuestra casa y la comunidad también es. Entonces, si a nosotros no nos gusta que esto ocurra sin nuestra participación, ¿por qué las personas que tienen capacidades diferentes se tienen que acomodar a las decisiones que quienes sentimos que no tenemos discapacidades, tomamos por ellos estas decisiones? Entonces son preguntas que la psicología se tiene que hacer. Por lo menos la idea de justicia implica participación de todos, con capacidades diferentes, pero participación activa. Bueno, la educación, la cultura y los valores. Tenemos un gran problema aquí, y es que se plantea que las sociedades occidentales ya no saben cuál es el tipo de individuo que deben formar para el programa de las Naciones Unidas. Es decir, hace más de 15 años se viene desarrollando el enfoque del desarrollo humano, y la educación todavía no ha dado respuestas acerca de cuál es el tipo de individuo que necesitan para promover todas estas capacidades de las que les había hablado antes. Y una de las cuestiones importantes, cuando hablo de educación, no hablo de escuela ni de colegio exclusivamente, hablo de educación. Una de las evidentes crisis es la crisis de la familia contemporánea. Ya no solamente consiste en una crisis de una fragilidad estadística, ya no es solamente que la familia ya tenga un menor número de hijos, no se trata solamente de eso. Lo que se cuestiona como algo crítico es el derrumbe y la desintegración de los roles tradicionales: hombre, mujer, padre, madre, hijos, niña, niño. Y su consecuencia es la desorientación amorfa de las nuevas generaciones. La psicología ha desarrollado investigaciones acerca de estos cambios de roles. Hay algunos textos que se han publicado recientemente, pero estos textos están más encaminados a deconstruir y a criticar las nociones tradicionales de familia y a denunciar los cambios, pero propuestas de intervención son muy reducidas. Si nosotros no tenemos una propuesta de intervención, no tenemos propuestas de intervención para este fenómeno de la crisis de la familia contemporánea, yo no sé cómo vamos a responder o cómo estamos haciendo para responder acerca de la desorientación amorfa que está viviendo la familia. Si los roles tradicionales, hombre, mujer, padre, madre, niño, niña, son diferentes, y la psicología no ha precisado cuál es. Y
y cada vez tenemos una inclusión de una nueva forma de ser, una nueva subjetividad que incluye el género, que incluye la sexualidad, LGTBI, ¿sí? Puntos suspensivos, porque existirá la posibilidad de que aparezca otra propuesta. Sin embargo, hay unos optimistas, dicen que la desintegración y el colapso de los roles tradicionales revela el avance de los individuos hacia la autonomía y contiene probablemente los gérmenes de una emancipación. Esto es una noción bastante positiva. Sin embargo, desde hace mucho tiempo tenemos cada vez más derecho a preguntarnos si este proceso se traduce más en la eclosión de nuevas subjetividades y nuevos modos de vida que en la desorientación y en la anomia. O sea, la psicología tendría que preguntarse si la respuesta automática de que estamos en un momento de anomia social, que estamos en un momento de desorientación amorfa, que la familia está en crisis. Yo no sé si la psicología tendría que preguntarse si estamos ante la emergencia de un nuevo tipo de subjetividad y de una nueva manera de ser, y probablemente de un nuevo estilo de vida. A propósito, que por eso me he preguntado en el semillero sobre eso. El semillero se llama nuevas problemáticas contemporáneas y nuevas subjetividades. No sé si las problemáticas contemporáneas creen nuevas subjetividades o las nuevas subjetividades creen nuevas problemáticas en la contemporaneidad. Pero la verdad es que la psicología, o por lo menos lo que yo he venido rastreando al respecto, dice poco. Sí la filosofía, y no tiene que ver con un asunto de idealización del discurso filosófico, no, la evidencia está. Los invito a que ustedes simplemente rastreen esas preguntas en psicología y lo busquen en los textos de Deleuze, de Guattari, y verán que se están preguntando por la emergencia de las nuevas subjetividades. Inevitablemente tenemos nuevas formas de ser. Desde hace más de 40 años, entonces, el sistema educativo occidental entró en un proceso de desintegración acelerada. Específicamente, hay una crisis de contenidos. Yo no sé ustedes, pero yo sí la digo. Yo no sé qué se transmite, qué se debe transmitir, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios? Es decir, una crisis de programas y una crisis de objetivos, en función de los cuales se deben definir estos programas. Yo lo digo de manera común, porque bueno, yo entrego el programador y entrego pues la propuesta de todos. Eso ayuda mucho, pero yo se me hago la pregunta cuando voy al aula, cuando estoy trabajando con los chicos, si las teorías de los años 50, de los años 60, de los años 70 todavía debo seguir clase, promocionando en clase, o si las debo promocionar de otra manera, ¿sí? Si todavía debo seguir enseñando la doctrina de las pulsiones. Bueno, entonces es evidente que estamos también ante un proceso de desorientación. No sabemos cuál es el tipo de individuo que debemos formar para esta propuesta del desarrollo humano. También se ha creado una evidencia de la crisis de esta relación educativa. Ya el tipo de autoridad indiscutible del docente se formó. Ya el docente pues, no tiene tanta autoridad, por lo menos es susceptible de ser criticado. Es más, le podemos criticar su metodología y su pedagogía sin haber pasado por la universidad y sin haber desarrollado cursos y tener conocimiento de pedagogía, pero bueno, hay que evaluar. Y también no se sabe qué se debe definir, ni qué se debe afirmar, ni qué se debe propagar. Bienvenidos a la crisis de la posmodernidad. Esto es pura posmodernidad. ¿Sí? Lo que sucede en la escuela, como en la educación, se ha transformado para algunos docentes y para algunos chicos como una carga. ¿Sí? Para algunos docentes como una carga pesada y para los alumnos como algo que debo hacer, pero realmente todos los días lo quisiera hacer. Para algunos docentes se convirtió en una carga pesada para ganarse el pan, y para algunos alumnos representa una molesta obligación porque ellos ya no saben para qué estudiar. Para algunos puede ser una oportunidad de apertura al mundo extrafamiliar, y para otros la posibilidad del progreso. Estudie mismo para que
ese año de la vida. ¿Sí? Por otro lado, al porvenir de una familia débil, habiendo frecuentado una escuela de vida con una carga, el individuo joven se haya enfrentado a una sociedad en la que todos los valores y las normas son prácticamente reemplazados por el estatus o el nivel de vida, el bienestar, el confort y el consumo. Y ya no cuentan la espiritualidad, ni las ideas políticas, ni la solidaridad social con una comunidad local, de trabajo, con compañeros de clase. Si no se convierte en un marginal, es decir, un chico que consume drogas, que hace parte de grupos delincuenciales y que tiene una inestabilidad característica, le queda la vida real de la privatización, que puede no enriquecer con una o varias maneras personales en una sociedad de lobbies y de hobbies. Cornelis Castoriadis dice que vamos en un avance hacia la insignificancia. Es una postura. Básicamente está cuestionando el papel de las universidades en ese avance hacia la insignificancia. Dice, en la cultura contemporánea ya no está viva la tradición. El conocimiento se ha transformado en un saber museístico. O sea, hay cosas que hay que saber, pero eso es una cosa que pasó por allá. Parece que el saber quedó como en un museo de cera y entonces se vuelve el conocimiento museístico una serie de curiosidades mundanas y turísticas reguladas por las modas y las imposturas intelectuales. Entonces, cada vez nos preocupamos más por el ranking, por el lugar, por el que está rankeado en la universidad, por el estatus. Nos preocupamos cada vez más por los procesos de acreditación. Esto es una postura personal y planteada desde Castoriadis. Y lo otro es que cada vez queremos el conocimiento de manera turística. Yo no sé si me estoy haciendo entender, ¿cierto? Entonces vamos mucho a congresos, simposios, seminarios, pero ya una parte está dedicada al conocimiento y las otras es para conocer la ciudad y lo que la ciudad nos ofrece. No está mal, no está mal. Simplemente la pregunta de Castoriadis dice si vamos en un avance hacia la insignificancia. O sea, bueno, la noción de desarrollo es compleja, muchachos. Ya esto es el aporte personal. Después de haber hecho una revisión de la situación del desarrollo humano, de los retos de la psicología para el desarrollo humano, y aquí me detengo un poco en una reflexión más personal, mi contribución. Originalmente la palabra desarrollo provino de cursus latín, y la palabra desarrollo o de cursus en latín no podía ser entendida sin otras nociones que la componían: explicatio, acumulatio y progresos. No se podía hablar de recursos si no se tenía en mente, si no se hacía alusión a esos tres conceptos o esas tres nociones. La palabra explicatio hace alusión a la manera de cómo algo está replegado sobre él y cómo eso se va a desarrollar y se va a desenvolver. Nadie sabe, ni el sujeto mismo sabe en qué sentido va a ocurrir el desenvolvimiento, en qué sentido se va a desarrollar y en qué sentido va a ocurrir su desarrollo. En ese sentido es imprevisible. O sea, nadie que nace sabe lo que va a hacer de antemano. Y los espectadores, los que acompañamos ese proceso de desarrollo, no sabemos qué va a ser desarrollado. La noción de acumulatio hace referencia a las condiciones ambientales humanas necesarias para que ocurra ese despliegue, ese desarrollarse. Es decir, que para poder desarrollarnos
para poder evolucionar, necesitamos de unas condiciones ambientales propicias. Es decir, ¿de qué se hace responsable una familia? ¿De qué se hace responsable una sociedad? De garantizar esas condiciones para que el ser pueda desplegarse en la organización o en el sentido en que pueda hacerlo. La noción de explicatio hace alusión al original. La noción de acumulación habla de las condiciones de acompañamiento, de las condiciones ambientales. Y por último, la noción de progreso hace alusión a la trascendencia. El sujeto superándose a sí mismo y desde sí mismo, acción que solo termina con la muerte. Entonces, en psicología podríamos decir que la explicatio involucraría la diversidad. Todos somos diferentes, todos de alguna manera somos originales. Yo he aprendido algo muy bonito en una filósofa que también leo, que se llama Hannah Arendt, acerca de cómo entiende ella el milagro de la vida. Dice, cada ser humano es único y irrepetible, porque al nacer irrumpe algo nuevo en el mundo que no hubiese existido si no hubiese nacido. ¿Sí? Y al morir deja una obra, deja una huella, deja una acción que solo él y nadie más pudo haber hecho, ¿sí? De tal manera que todos somos originales. Desde la noción de milagro es muy bonito en Hannah Arendt. Y yo, de alguna manera, cuando algunas personas hablan un poco de la falta de sentido de la vida, a veces ciertas ideas con la muerte, cierta fantasía con la muerte, les hago una alusión a esto, y les digo, cuando usted nació, rompió algo nuevo, esa es la novedad. Y rompió algo nuevo que nadie, así usted se vaya, así usted decida quitarse la vida, así usted deje de existir, no hubiese existido si usted no hubiese nacido. Y al morir usted va a dejar una huella, una acción que nadie, solo usted pudo haber hecho, porque nadie como usted. Entonces, de alguna manera, esto es muy importante rescatarlo para la psicología, ¿sí? Es más, Hannah Arendt no lo habla en el sentido de bondad o de maldad, una huella, una acción que solo usted pudo haber hecho y nadie más, pues le damos la libertad de imaginarse una cantidad de cosas. Algo de eso también intenté escribir acerca de la idea de los chicos idealizando ciertas figuras, el campo y estas cosas. Entonces, la psicología, ya para terminar, la psicología en conjunción con las artes llamaría diversidad, esa idea consecuentemente ligada a la noción de explicatio. La condición de semejanza, entonces, estaría relacionada con la noción de acumulatio, es decir, la psicología debe ayudar a desarrollar la conciencia de semejanza. Los procesos de inclusión social se dan porque nos sentimos diferentes, no nos sentimos semejantes. Y aquí vale la pena pensar un poquito el fenómeno del totalitarismo y de las dictaduras y de las pequeñas dictaduras que vivimos en círculos sociales específicos, la idea de no permitir que la gente sea como puede ser y no pensar que cuando realizamos una acción estamos haciendo una acción a un semejante. Es más o menos la idea de tienes que ver conmigo, me importas, me interesas, haces parte de la comunidad de los humanos y por lo tanto tienes derecho a ser parte del mundo, como yo también tengo derecho a ser parte del mundo. El derecho a tener derechos, a eso me referí, a ser original y a la imprevisibilidad de nuestras acciones humanas. Y esto está más en consonancia con la idea de progreso, de trascendencia. Los errores también son oportunidades para conocernos y para hacer promesas. Los errores se ven reparados y se ven limitados si se revisan. Se revisan en el plano de lo inauténtico, como un error me puede llevar a presionarme a mí mismo, a ser inauténtico, a excluirme de la comunidad de los humanos, pero afortunadamente existe la promesa.
comprometerse a sí mismo, que esa acción no la va a ejecutar jamás, porque ha descubierto lo negativo, lo maleficiosa que es para sí mismo, y por ende, para la comunidad de los humanos. Yo pienso que también la psicopatología habría que pensarla de otras maneras. Los errores que cometemos los seres humanos o los desvíos que hacemos en el camino también son oportunidades para conocernos. O sea, nosotros no solamente somos seres de luz, somos seres de sombras, y en la sombra hay mucho saber sobre nosotros, y solo cuando las personas pueden identificar su sombra pueden hacer sus promesas a sí mismos, ¿sí? Yo ahí pensaría más en el pronóstico, en la posibilidad de que una persona se haga una promesa. Y en un pronóstico yo revisaría las condiciones en las que estas personas se desenvuelven. Y en un pronóstico me preguntaría qué tan original es el desarrollo de esa persona, qué tanto se le ha permitido desenvolverse, desarrollarse tal como potencialmente habría de tenerlo siendo. Por último, muchachos, yo no leí todo, ya me encontré el punto de confianza para desligarme de la ayuda. Por último, quiero dejarles una frase escrita en 1676 por Baruch Spinoza. Dice: pero si la persona codiciosa solo piensa en dinero y riquezas, y la ambiciosa solo en fama, no la consideramos desequilibradas, sino únicamente molestas, y en general sentimos desprecio hacia ellas. Pero en realidad la avaricia, la ambición, la vanidad son formas de locura, aunque habitualmente no las consideremos enfermedades. Muchas gracias por el aplauso. Bueno, este es el espacio para preguntas. El mejor aplauso son preguntas y conversaciones. Bueno, más que una pregunta es un poco pues también como ayudar a pensar maneras de desligar ese lazo que hay entre capital y psicología, ¿cierto? Que pienso que se ha hecho más fuerte últimamente, ¿cierto? Es decir, está en la historia misma de la psicología, tal como usted lo mencionaba en la conferencia, pero digamos que recientemente se ha explotado mucho más como la figura del psicólogo en los medios de comunicación, en los proyectos. No sé cómo buscar, digamos, alternativas, caminos frente a esa, digamos, cercanía de estos dos elementos que nos proponen. Yo creo que usted también sabe algo de eso, porque en algunos momentos hemos conversado, no específicamente de este asunto en particular, pero a propósito de la formación, tendríamos que hacer una revisión hacer un proceso de desideologización de la psicología, un proceso de revisión disciplinar, de desideologizar la disciplina. Un primer paso sería identificar las ideologías probablemente más vinculadas a un modelo capitalista, a una visión del desarrollo muy reducida con la idea de progreso económico y en línea ascendente, y que no permite la diversidad, la pluralidad. Entonces sería el primer paso, que a nivel disciplinar, por lo menos en la revisión de nuestros planes de estudio y de nuestras propuestas curriculares, hubiese un proceso gradual de desideologización. El segundo aspecto, ya en la parte del encuentro de nosotros con la praxis, y eso incluye a los estudiantes que ya inician sus prácticas y que están en las prácticas profesionales,
asumir posturas más críticas frente a lo que se le propone ejecutar en las llamadas agencias de prácticas o los contextos de práctica. O sea, tendría que haber el fomento de una actitud crítica. Dos, el otro asunto es comenzar a pensar como ciudadanos latinoamericanos y como ciudadanos del mundo y poder identificar una serie de políticas, una serie de normas legales que llevan a la exclusión de las personas y violan el derecho de habitar este mundo tal como se nos ha dado. ¿Sí? Y el otro asunto sería una mayor integración disciplinar. Nosotros todavía adolecemos del individualismo de la psicología, de los psicólogos, muchos llaman la cara a los psicólogos, pero tal vez necesitamos dialogar más entre programas, dialogar más entre comunidades disciplinares o de orientaciones en psicología y hacer también una propuesta de tipo político ante ASCUN, ASCOFAPSI, Colegio Colombiano de Psicólogos, es decir, pronunciarnos de alguna manera. Sin embargo, yo siento que tenemos desarrollos teóricos no muy recientes que nos permiten desligarnos de esa noción capitalista del desarrollo. Yo pienso que las propuestas de las orientaciones psicoanalíticas, humanistas existenciales, fenomenológicas comprensivas son una alternativa. Yo creo que tal vez ha llegado el momento en que se nos dé uso. ¿Cómo aprender a ser críticos desde la formación que recibimos en la academia y no críticos de los problemas contemporáneos? Bueno, a veces se nos pide mucho también a las universidades. Pienso que es un fenómeno de la educación, es decir, la casa, la familia, la escuela, el colegio. Pero pienso que tendría que haber espacios con metodologías que permitan la apropiación de los conceptos. Yo pienso que ir rastrear etimológicamente. Lo que yo hago es irme al significado original de un concepto y preguntarme o darme cuenta en dónde se tergiversó o cuál es el navajazo que se le ha pasado al concepto y hacia dónde ha llevado ese reduccionismo. Yo pienso que se trata de un ejercicio de lectura, de mucha curiosidad, de ir a la pesquisa, de establecer contactos con los profesores más allá de los textos que hay que leer. Yo creo que también habría que cambiar esa idea de que solo leamos capítulos de libros, porque de alguna manera eso ha contribuido al conocimiento fragmentado. ¿Sí? También tendremos que recurrir al diálogo con otras disciplinas de las humanidades, el cine, la literatura. Yo pienso que sobre todo la formación de clínicos, la perspectiva estética o lo que yo llamo enfoque estético, la formación de clínicos llevaría al pensamiento crítico. Entonces el cine, la literatura, el teatro, las artes implicarían poner en escena todos los aspectos de la condición humana, de las luces y las sombras, y poder entonces a la luz de todas esas posibilidades metodológicas y vivenciales cuestionar los conceptos tradicionales de la psicología. El otro asunto es que me enseñe más a ver. Yo no soy positivista, pero me gusta mucho leer este positivista. Popper hablaba de cómo la ciencia progresa por falsación. Entonces se pone el empeño de demostrar que Freud se equivocó en un aspecto específico de la teoría. Y el otro autor que me encanta mucho, que fue un discípulo de Popper, es Feyerabend. Y el título de su libro lo dice todo, que fue su tesis doctoral, Contra el método. Entonces, es una revisión de cómo para conocer todo vale. Pero todo vale no en el sentido de que cualquier cosa vale, ¿no? Sino todo lo que me es útil para conocer y me lleva a conocer y ampliar el conocimiento, vale. ¿Sí? Es como comenzar a ver el fenómeno de varias aristas. O sea, lo que yo me pregunto por desarrollo humano, habría que preguntarse los artistas que están diciendo acerca del desarrollo humano, los políticos y así. Hola, toca ahí. A ver, a mí me entiendo la situación es como buscar ese potencial desde la docencia, desde la academia, ese vínculo que hay en el proceso formativo como psicólogos
aprovechar, digamos, esa coyuntura para poder intercambiar y no mirarnos como desde esa distancia docente aquí, estudiante acá, o sea, interactuar aquí para allá, no podemos una cosa. Hay una de las capacidades por allá que se dice tiempo libre y ocio. A veces nos perdemos en las prácticas cotidianas de las labores. Creo que habría que pensar en un espacio como este, yo creo que ya lo estamos aprovechando, estamos viviendo un espacio como este, pero fíjense que para algunos es después de su jornada de clases, para otros dentro de su jornada de clases, la idea es poder ampliar esos espacios y bueno, que cada docente tenga como la posibilidad de proponer un tema o una idea que quiere desarrollar y hacer círculos de estudio, yo creo que eso más podría ser auténtico desde la propuesta del programa y de ustedes como estudiantes. Nico, lo que planteas pues como con la exposición me parece ampliamente sugestivo y yo le agregaría solo algo que creo que parte de la pérdida de las dificultades que enfrentamos los psicólogos frente a la realidad humana es que creo que la posmodernidad del capitalismo nos ha olvidado la esencia vital y es qué es lo que nos hace humanos. O sea, seguimos en la idea abstracta de que ser humano es esto, aquello, pero poco nos cuestionamos realmente qué es lo que nos hace profundamente humanos y creo que a psicología le falta esa pregunta profunda, pues, ¿qué es lo que a nosotros verdaderamente nos hace humanos? Y creo que en el día que logremos reconocer que no hay una única manera de ser humanos, posiblemente esas diferencias con el otro van a ser más que un obstáculo, una posibilidad de desarrollarse. Sí, por eso es que yo decía que esta última parte, que era la propuesta personal, eso está incipiente. Voy a también tratar de portarme bien con esta tarea. Hay un seminario intensivo que voy a facilitar en marzo 2, 9, no me acuerdo, son 2 sábados y 2 domingos seguidos a partir del 2 de marzo, pero esta cuestión de lo diverso, de que no hay una sola manera de ser humano, de que nadie sabe cómo se va a desenvolver, cómo se va a desarrollar este asunto de la potencialidad, de las condiciones y de la trascendencia como progreso. Pienso que ahí hay mucho terreno por desarrollar. Pero como dice el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, supone un cambio de pensamiento. Es que eso no es jugando, yo no sé si yo me he hecho entender de la magnitud, o sea, es cambiar la lógica, ¿sí? Es cambiar nuestra manera de pensar, es cambiar ¿qué se llama esto? ¿Qué ha dicho? El software, ¿sí? Es cambiar eso, y eso no es fácil, porque tocamos un aspecto muy difícil desde el punto de vista político y al borde de las mayores pasiones humanas. Tocamos con lo instituido. Los seres humanos tenemos una propensión de volver nuestras obras ídolos. Eso no lo digo yo, lo dijo Roger Bacon, ¿sí? Si nosotros somos conscientes de que el universo existe y existió sin la intervención humana, pero que el mundo, la cultura, la forma como establecemos relaciones sociales son hechuras nuestras, obras de nuestras manos, pues las podemos hacer y las podemos deshacer. Pero como dice Fromm en el texto de la desobediencia y otros ensayos, el hombre se sintió tentado cuando la culebra le dijo que si comían del árbol prohibido, dioses seréis. Entonces tenemos una tendencia humana, es una pasión muy jodida que es la pasión del poder. De que lo que construimos debe ser así, o sea, lo instituido, lo institucionalizamos y lo volvemos dogma. Y eso es un asunto político que la verdad, lo digo por experiencia propia, desata los peores demonios de la subjetividad humana. Es un asunto, se vuelve un asunto político de interés. Pero bueno, ¿qué hacemos? Yo me dirijo más bien es como para la institucionalidad, y es que, por ejemplo, la noción de desarrollo que tenemos viene a, digamos, por el plan de las Naciones Unidas y viene a correr con los objetivos de desarrollo del nivel, el plan nacional, y
y viene articulada pues, con todas estos entes. Entonces, la cuestión, y pues que ejemplifico con un caso, estuve revisando el plan de desarrollo de Río Negro con Más Futuro, que en la parte de educación se problematizó como una problemática que tenía que ser resuelta potenciando la calidad de la educación, pero dirigida a unos clientes, funcionaban en términos de clientes y de generar ingresos, como si fuera un servicio en vez de un Estado de Derecho que se considera como una necesidad fundamental. Entonces, con este ejemplo, me pregunto como que la burocracia, las personas del municipio, por ejemplo, consideran que esto es el desarrollo, ellos son los que deciden, y priorizando sus intereses personales. La pregunta es, ¿cómo generar políticas de desarrollo integral que realmente tengan la cobertura desde una burocracia? Mira, yo dije algo que me parece muy importante y es a partir de las reflexiones de Don Arminico sobre la contribución de la madre en la sociedad. El primer paso es que nosotros elijamos de manera más consciente nuestros líderes y representantes políticos. Y que es muy importante saber desde el punto de vista personal de quiénes se trata. Porque los políticos son seres humanos como nosotros, también atravesados por las pasiones y también por una historia. Cuando fueron niños, fueron criados y fueron cuidados, y de esa manera van a proyectar el cuidado de una región, de un municipio, de una ciudad, de un país. Entonces yo creo que el primer paso es que nosotros seamos muy conscientes de que el ejercicio ciudadano de la votación y de la elección de los líderes políticos nos compete y va a determinar el futuro de estas políticas de las que tú estás hablando. No porque yo tenga un apellido o porque tradicionalmente venga de una familia con liderazgo político voy a ser un buen político, voy a ser un buen político. Hay una película que les quiero recomendar al respecto, se llama Todos los hombres del rey. Todos los hombres del rey. Creo que es una película del año 2002, 2003. No me acuerdo del protagonista, pero es el mismo protagonista de Río Mística. Champe. Excelente película. Ahí nos muestra los peligros. La política no debe ser un asunto exclusivamente personal, porque yo me puedo perder, porque yo estoy atravesada por las pasiones. La política tiene que ser un ejercicio regulado por la comunidad. Y hay que relevar. Las religiones no son buenas. ¿Listo? Bueno.